Destruí la vida de una familia entera por lo que me hicieron y nunca miré atrás. Dicen que el matrimonio es para siempre. Yo también lo creía, aun hasta que descubrí que Gabriel, el hombre con quien compartí 6 años de mi vida, me traicionaba con su cuñada. Sí, Leticia, la esposa de su hermano, con quien cenábamos casi cada semana. Siempre tan atenta, tan sorprendida, cuando él me hacía un detalle. Todo era mentira. Lo descubrí por accidente. Estaba limpiando nuestro estudio cuando su laptop vibró con un mensaje: no puedo dejar de pensar en anoche. Mi corazón dio un vuelco. Abrí la conversación, imágenes, palabras sucias, y lo peor, planes. Ellos hablaban de una vida juntos. De cómo yo no lo comprendía y cómo ella sí lo hacía sentir hombre. Me quedé helada. No lloré. No grité. Solo cerré la computadora y tomé aire. Me miré al espejo. ¿Qué había hecho mal? ¿Era culpa mía? No, me dije. No me iba a culpar. Esta vez, no sería la víctima. Gabriel llegó esa noche como siempre, con una sonrisa falsa, como si todo estuviera bien. Le serví la cena. Lo observé mientras hablaba de su día, ajeno a que yo ya sabía todo. Fingí. Sonreí. Asentí. Y al día siguiente, comencé a planear. Primero, saqué copias de todo. Conversaciones, fotos, incluso grabaciones de las cámaras ocultas que instalé. Nadie podía negarlo, tenía pruebas más que suficientes. Luego, fui más allá. Empecé a investigar a Leticia. Su vida no era tan perfecta como aparentaba. Tenía deudas. Muchas. Y un negocio familiar que apenas se sostenía por los contactos que el hermano de Gabriel le había conseguido. Toqué cada hilo con cuidado. No iba a destruirla, aún. Mientras tanto, Gabriel empezó a notarme distante. Me preguntaba si estaba bien. Le decía que sí. Que solo estaba cansada. Jugaba con su conciencia. Cada día se preguntaba si yo sabía. Y ese miedo lo consumía poco a poco. La clave fue una cena familiar. Invité a todos, sus padres, su hermano, por supuesto, Leticia. Era el escenario perfecto. Esperé al postre. Me levanté con una copa de vino, fingiendo una sonrisa. Quiero brindar por las parejas que se apoyan, que son leales, y que no se acuestan con los esposos de otras. Silencio. Todos se quedaron helados. Gabriel casi escupió el vino. Leticia palideció. Y yo, solo mostré una tablet. Reproduje una de las grabaciones. Mi suegra gritó. El hermano de Gabriel se levantó como si fuera a golpearlo. Fue un caos. Yo, en cambio, me fui. Dejé la tablet sobre la mesa. No necesitaba quedarme. El caos ya había comenzado. Los días siguientes al desastre familiar fueron silenciosos, por fuera. Pero dentro de mí, ardía un fuego distinto, uno de satisfacción, de justicia. No me importaba haber destruido una cena, había destruido una mentira. Gabriel intentó contactarme esa misma noche. Llamadas, mensajes, incluso apareció en la puerta del departamento de mi hermana donde me quedé. No le abrí. Ni una palabra. Quería que se hundiera en su propia incertidumbre. Y así lo hizo. Leticia, por su parte, no fue tan silenciosa. En menos de 48 horas, su matrimonio estaba colapsando. Su esposo, Álvaro, se fue de la casa y le congeló las cuentas. Su negocio, que dependía del dinero de él y de su familia política, empezó a tambalear. Recibí un mensaje anónimo con una amenaza velada. Respondí con un pantallazo de sus mensajes a Gabriel y lo reenvié a su suegra. Nadie juega conmigo sin pagar un precio. Me reuní con una abogada al tercer día. Le conté todo. Le mostré pruebas. Cuando terminé, me miró seria y dijo: podemos dejarlo sin nada. Y hacer que sea él quien pague la pensión. Asentí.
No quería solo divorciarme. Quería que sintiera cada centavo como una gota de sangre. Gabriel finalmente logró encontrarme en persona una semana después. Se arrodilló. Lloró. Lloró. Me habló de momentos de debilidad, de confusión, de una estupidez que no volverá a pasar. ¿Y por qué no lloraste cuando te acostaste con ella, Gabriel? Le dije con el rostro frío. Lloras ahora porque te expuse, no porque lo lamentes. Se quedó en silencio. Me levanté y le dije algo que marcó el final. Lo perdiste todo. Y yo, estoy comenzando de nuevo. No supe si volvió con sus padres. Solo se quedó semanas después. Mi abogada presentó la demanda de divorcio por infidelidad con agravantes y solicitud de indemnización emocional. Yo seguí trabajando, con la frente en alto. Mi círculo cercano me rodeó de apoyo, y aunque algunos me dijeron que, quizá fui muy dura, no me importó. La verdad es que me sentía viva. Mi único objetivo ahora era cerrar este capítulo con fuego. Si él arruinó mi vida por capricho, yo arruinaría la suya por justicia. Y aún no había terminado. La demanda fue un golpe seco. Gabriel trató de evitar que se hiciera pública, pero no pudo. Todo estaba bien documentado. Las pruebas eran contundentes. Y, para empeorar su pesadilla, mi abogada se encargó de que todo llegara a los oídos correctos, su empresa, sus amigos, su familia. Lo despidieron una semana después. El motivo no fue la infidelidad, claro, sino, pérdida de confianza, tras un escándalo personal que afectaba su imagen corporativa. Me enteré por una compañera suya que aún me hablaba con simpatía. Leticia también recibió lo suyo. El escándalo no solo hizo que su esposo la dejara, también su suegra, quien le había confiado la administración de una pequeña tienda de ropa, la despidió por conducta inmoral. Su círculo social le dio la espalda. En redes, comenzaron a circular capturas de sus mensajes, de las pruebas. No fui yo quien las publicó, pero tampoco las detuve. Una parte de mí se preguntaba si estaba yendo demasiado lejos. Y si estaba dejando que la rabia me convirtiera en otra persona. Pero esa parte se ahogaba cada vez que recordaba las noches de soledad, los besos hipócritas de Gabriel mientras compartía cama con otra, las veces que dudé de mí misma por culpa de su indiferencia. Una tarde, Leticia me llamó. No lo esperaba. Al principio no iba a contestar, pero la curiosidad me venció. ¿Ya estás feliz? Fue lo primero que dijo, con la voz temblorosa. No aún, respondí sin sarcasmo. Pero estoy en camino. Destruiste mi vida. ¿Y tú qué creías que hacías con la mía? Silencio. Yo, me enamoré. Su voz sonaba quebrada. No fue solo sexo. Entonces todavía peor. Porque destruiste 2 matrimonios por un enamoramiento barato. ¿La colgué? No tenía interés en escuchar excusas. A veces, me preguntaba si Gabriel y Leticia seguían viéndose. Dudo que se soportaran sin el morbo del secreto. El deseo no dura cuando se expone a la luz. Y sus miserias ya eran públicas. Una noche, vi a Gabriel sentado en una plaza, solo. Flaco, demacrado, como un fantasma. Me miró cuando pasé cerca. No dije nada. Solo lo observé un instante y seguí caminando. Había llorado muchas veces por ese hombre. Pero ese día, no sentí nada. Ni pena. Ni odio. Solo libertad. La notificación de la audiencia preliminar llegó un viernes por la tarde. Gabriel había solicitado una mediación. Aparentemente quería negociar. Mi abogada me explicó que, si asistía, podía acortar los tiempos del proceso. Acepté, no por él, sino por mí. Quería mirarlo a los ojos una última vez, en un lugar donde no pudiera manipular la narrativa. El día de la audiencia, él llegó antes. Llevaba un traje arrugado, sin corbata, la barba mal cuidada. Había envejecido 10 años en 2 meses. Cuando entré, se levantó. Me miró con ojos vidriosos, como si el solo verme ya fuera una herida abierta.
Gracias por venir, dijo, apenas audible. Me senté sin responder. El mediador fue directo, ¿existe alguna posibilidad de conciliación? Mi abogada respondió antes de que yo abriera la boca. Nuestra parte no busca conciliación. Solo se acepta este espacio para dejar constancia de que se intentó diálogo antes del proceso judicial formal. Gabriel tragó saliva. Sacó una carpeta. La deslizó hacia mí. Esto es lo que propongo. Me quedaré sin nada, pero por favor, no me destruyas del todo. Lo abrí. Era una propuesta de separación de bienes donde me cedía casi todo lo que compartimos. El auto, los ahorros conjuntos, incluso la parte del departamento que estaba a nombre de ambos. ¿Esto es una oferta o un intento de redención? Pregunté sin mirarlo. Es un reconocimiento. Sé que fallé. No quiero justificar nada, solo hacer algo bien por una vez. Lo miré por primera vez en toda la sesión. Entonces haz algo mejor, no me busques nunca más. Firmé. Cerré la carpeta. Me levanté y me fui sin mirar atrás. Durante el trayecto a casa, una parte de mí temblaba. No de tristeza, sino de algo más complejo, una mezcla de alivio, victoria y un toque de melancolía. Aquel hombre que una vez amé había desaparecido. Lo que quedaba era solo el reflejo roto de su traición. A las pocas semanas, el juez homologó el acuerdo. El divorcio fue oficial. Me senté frente al documento sellado con una copa de vino. Releí mi nombre, el suyo, y la palabra, disuelto, en letras frías pero liberadoras. Gabriel me envió un último mensaje días después. No espero perdón. Solo que sea feliz. Lo lamento de verdad. No respondí. No hacía falta. Ya no era su mujer. Ya no era su víctima. Era libre. Y lo mejor de todo, no me arrepentía. Leticia intentó mantenerse a flote, pero se hundía como piedra sin fondo. En redes sociales, pasó del exhibicionismo lujoso a mensajes pasivo-agresivos, y luego al silencio. La última vez que alguien la vio en su antigua rutina fue saliendo de una oficina de empleo, con el rostro cubierto por gafas grandes y una gorra que no escondía su vergüenza. Me enteré de que estaba viviendo con una tía en las afueras de la ciudad. Su exesposo había vendido el departamento que compartían, y ella no tenía derecho a nada. Él no solo la abandonó, también la demandó por daños morales ante su familia, por haberla hecho quedar como una burla pública. La ironía era deliciosa. Una amiga en común me escribió. Leticia está en terapia. Dice que tiene pesadillas contigo. Respondí solo. Yo tenía insomnio por culpa de ella. Ahora dormimos las dos, pero en roles opuestos. Supe que fue cruel, pero lo sentí justo. Me habían escupido en la cara mientras me sonreían. ¿De verdad esperaban compasión? Un día, mientras caminaba por el centro, la vi. Leticia estaba en una cafetería barata, sola, sin maquillaje, con las uñas sin arreglar, mirando el celular como si esperara un milagro. Me detuve unos segundos a observarla desde la acera opuesta. Ella no me vio. Había perdido esa aura que usaba como escudo. Ya no era la mujer segura, provocadora, la sombra seductora que había invadido mi hogar. Era simplemente una más. Recordé una frase que había leído: los castillos construidos con mentiras se derrumban sin aviso. El suyo no solo se derrumbó. Se le vino encima. Pude haber entrado, enfrentarla, decirle todo lo que llevaba tiempo pensando. Pero no lo hice. ¿Para qué? A veces, el mejor castigo es el olvido. Esa noche, en casa, escribí en mi diario digital. Leticia fue el incendio, pero Gabriel le dio la gasolina y me encerró en la casa. A los dos los dejé quemarse. Mis días empezaron a llenarse de cosas nuevas. Volví a tomar clases de fotografía, salí con amigas que me habían advertido 1000 veces sobre la doble cara de Leticia, y por fin, comencé a ver un terapeuta para cerrar lo que aún dolía. El proceso de reconstrucción no fue inmediato. Hubo días de recaídas,
de llanto, de rabia. Pero ya no era una víctima esperando justicia. Era la arquitecta de mi propio renacimiento. Y cada vez que pensaba si había sido cruel o despiadada, recordaba una sola cosa. No fui yo quien destruyó primero. Yo solo devolví el favor, con intereses. Casi 3 meses después del divorcio, recibí una llamada inesperada. Era la hermana de Gabriel, Lucía. No quiero problemas, dijo apenas respondí. Pero necesitaba hablar contigo. Guardé silencio. Había bloqueado a todos los que me recordaban a él, pero Lucía siempre fue una excepción. Incluso en medio del desastre, había intentado mantenerse neutral, aunque no hizo mucho por mí cuando todo estalló. ¿Qué pasa? Pregunté. Gabriel está mal. Muy mal. Mamá ya no lo quiere en casa y está a punto de perder el trabajo. Se ha metido en problemas, con deudas. Respiré hondo. No me sorprendía. Cuando pierdes a alguien por tu propio egoísmo, el mundo no te aplaude, te exige pagar. ¿Y qué quieres que haga yo? Le dije, sin enojo, solo cansancio. Nada. Solo quería que supieras que te buscó. Varias veces. Que se arrepiente. Que se arrepienta. Pero no me busque, corté. Esa noche me senté en mi balcón, con una taza de té entre las manos, observando el cielo nublado. Pensé en Gabriel como si fuera un personaje de una historia que ya había terminado. Él fue mi amor, mi dolor, mi error. Y ahora era solo una consecuencia. Supe por otras personas que había vendido el auto, que vivía en un cuartito alquilado y que estaba en tratamiento psicológico. Una parte de mí, muy enterrada, sintió compasión, pero no lo suficiente como para remover una sola piedra del muro que construí entre nosotros. Un día, en una librería, lo vi de lejos. Estaba más delgado, con ropa sencilla, hojeando libros de autoayuda. No me vio. Me escondí tras una estantería y lo observé durante unos segundos. Buscaba algo, tal vez a sí mismo. Cuando salió, noté que había comprado un solo libro, como Perdonarte cuando arruinaste todo. No sé si lo leyó. No me importa. Volví a casa con una extraña mezcla en el pecho. No era tristeza. Era una especie de cierre. No era mi deber salvarlo. Ya lo intenté una vez. Y cuando me extendió la mano, fue para empujarme al abismo. Por eso, cada lágrima que derramó ahora, era suya. Cada noche solo, cada silencio que nadie llenaba, eran resultado de sus decisiones. Y mientras él recogía los pedazos rotos de su ego, yo seguía caminando, sin mirar atrás. Lo perdoné, pero no lo salvé. Y no me arrepiento. Pasaron 6 meses desde que firmé los papeles del divorcio. Hoy, mi reflejo en el espejo ya no es el de una mujer derrotada. Me he convertido en algo que ni yo misma imaginé, fuerte, centrada, despierta. Mi departamento, antes silencioso y apagado, ahora tiene vida. Paredes decoradas con fotos que yo misma tomé, plantas que logré mantener vivas, y una energía nueva. Ya no hay espacios con recuerdos prestados. Todo aquí es mío. Hasta la paz. Esa mañana, mientras preparaba café, recibí una notificación en mi correo. Gabriel se solicitó conectarse contigo en LinkedIn. Solté una carcajada. En serio. Lo bloqueé sin pensarlo. No por enojo, sino por respeto a lo que había logrado. Ese mismo día, me reuní con Clara, una antigua compañera de la universidad. Al principio fue solo un café casual, pero entre sorbo y sorbo descubrimos una complicidad que no esperaba. Clara había pasado por una separación tóxica también, y su perspectiva me inspiró. Las mujeres como nosotras no sobrevivimos, nos reinventamos, me dijo, brindando con su taza de té. Salimos varias veces más, y un día, entre risas, me propuso. ¿Y si hacemos un podcast? ¿Sobre qué? Pregunté divertida. Sobre reconstruirse. Sobre quemar puentes sin culpa. Sobre venganzas sanadoras. Y así nació, Las que no se arrepienten.
en menos de 3 meses, teníamos una comunidad de más de 10,000 mujeres. Cada episodio era un desahogo colectivo, una catarsis, un empoderamiento. A veces me llegaban mensajes como: gracias por contar tu historia. Me ayudaste a salir de un infierno. Y cada vez que los leía, sabía que mi dolor había valido la pena. Porque ya no era solo mío. Era una luz para otras. Una noche, revisando comentarios, encontré uno anónimo. Si tuviera una máquina del tiempo, cambiaría todo. Pero supongo que ya no merezco ni escucharte. Solo quería decir que lo entiendo todo ahora. Hey. No respondí. El perdón ya se había dado. Solo que a mí misma. Mi historia, por más trágica que pareciera en un inicio, se convirtió en la semilla de mi verdadera vida. La que no necesitaba validación externa ni amor mal dado. La que se alimentaba de verdad, de límites, y de un nuevo tipo de libertad, la de no depender de nadie para existir. Y así, sin rencor pero con memoria, cerré definitivamente la puerta del pasado. No como víctima. No como mártir. Sino como autora. Y lo repito, como lo dije desde el inicio. Destruí la vida de una familia entera por arruinar mi matrimonio. Y no me arrepiento. Una tarde nublada, mientras revisaba el correo, vi un sobre sin remitente. Estaba dirigido a mí, con mi nombre completo. Abrí el sobre con cuidado. Era una carta escrita a mano. La reconocí al instante, era la letra de Teresa. No espero que me perdones, pero sí quiero que sepas que estoy arrepentida. No por lo que perdí, sino por el daño que causé. Pensé que estaba ganando algo importante, y al final me quedé sin nada. Leí en silencio, sin interrumpirme ni una sola vez. La carta continuaba. Gabriel y yo duramos menos de lo que tú crees. Él jamás dejó de hablar de ti, incluso cuando estaba conmigo. Me di cuenta de que no era más que una sombra de lo que tú habías sido para él. Me recosté en el sillón con la carta en la mano. No sabía si reírme o simplemente dejarla volar por la ventana. Hoy vivo con mis padres, sin pareja, sin rumbo y sin excusas. Solo me queda aceptar que fui parte de una historia sucia que destrocé con mis propias decisiones. Si alguna vez me odiaste, estabas en tu derecho. Si aún lo haces, lo entiendo. Esa última línea se me quedó pegada como una canción incómoda. ¿La odiaba aún? No. Me había liberado del odio el mismo día en que decidí vengarme. El rencor ya no me servía. Doblé la carta y la guardé en una caja de recuerdos. No por nostalgia, sino como advertencia, a veces lo que crees destruir, te arrastra con ello si no estás lista para asumirlo. Más tarde, mientras grababa un nuevo episodio del podcast, decidí leer un fragmento sin decir nombres. Hablé de cómo la culpa no redime, pero sí desnuda. De cómo el perdón no se da porque alguien lo pide, sino porque uno elige no cargar más con lo ajeno. Cuando el episodio terminó, recibimos decenas de mensajes. Uno de ellos decía: me vi en tu historia. Pero yo fui la otra. Gracias por mostrarme que a veces también nosotras debemos callar, irnos, y no justificar la miseria. Sentí que algo se cerraba. No todas las historias tienen un gran final feliz. Algunas terminan en paz. Otras en vacío. Pero la mía se llenó con la verdad. Con decisiones tomadas desde la herida, sí, pero también desde el derecho de sanar. A Teresa no le respondí. A Gabriel no lo vi más. Pero a mí, por fin me vi entera. Y eso fue suficiente.